Bienvenidos al programa Mi Voz en el Desierto. Este canal de YouTube sirve de plataforma para llevarle un momento de orientación y conocimiento en procura de la fortaleza y la edificación de su vida física y espiritual. Oigo tu voz, Jesús, en el desierto. Atento estoy a lo que quieres decir, y a esa voz corresponder con gran amor a ti. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto, la respuesta a mi necesidad. Y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz. En mis noches oscuras en desierto al andar, guíame con tu voz como faro de luz. En tu palabra, oh Dios, la arena pisaré. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto, la respuesta a mi necesidad. Y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz. Tu palabra es agua que a mi alma de saciar, y la voz en el desierto nunca dejes de clamar. En mis noches más oscuras en desierto, Jesús ha de brillar. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto, la respuesta a mi necesidad. Y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz. Oasis de paz. Mi Voz en el Desierto presenta la sección de salud bajo la conducción del Dr. Wilfredo Ruiz Méndez. Hola a todos nuestros estimados participantes en este programa Mi Voz en el Desierto. Invito pues a poder poner en las manos de Dios esta programación, elevando nuestra oración hacia nuestro Padre. Señor, una vez más aquí estamos para poner en tus manos esta programación. Solicitamos, Señor, que tú puedas acompañarnos en el trayecto de todo este material que hemos de compartir con nuestros estimados participantes de esta programación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, en esta primera sección que ya estamos acostumbrados a compartir con ustedes y que tiene que ver con el área de la salud, hoy vamos a tener una programación que estamos titulando Arroz con leche, me quiero casar. ¿Qué significa eso? Yo creo que algunos de ustedes, estoy seguro, deben recordar una canción infantil que dice así. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Al recordar esa canción infantil, estoy tratando de traer una especie de comparación, si se quiere, con esa temática de esa canción infantil de arroz con leche. ¿De qué está tratando este tema hoy?
estoy persiguiendo que hasta donde a usted le sea posible, pueda hacer una elección, no del arroz con leche, sino una elección de otra señorita que a usted le toca tratar de elegir entre una señorita refinada del arroz y otra señorita integral del arroz. Y que ojalá le sea posible que usted se pueda casar con esa señorita integral del arroz. Es importante tener en cuenta que en algunos aspectos de la nutrición uno puede ver que surgen diferentes opiniones con relación a ciertos temas nutricionales. En algunas ocasiones usted se encuentra con opiniones entre inclusive profesionales de la salud. Y esas opiniones entre esos profesionales de la salud algunas veces se contraponen. Si hay algo que quisiera establecer con relación a este tema, es el hecho de que siempre tomemos en cuenta el punto de la moderación, del equilibrio en la práctica de lo que hacemos en nuestra alimentación. Algunas veces nos encontramos con alimentos que juegan un papel central en la alimentación y especialmente en la cultura de muchos pueblos. Y el arroz es uno de esos alimentos. El arroz es considerado el cereal más importante en la dieta alimenticia a nivel mundial. Por tal razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que tiene la sigla de FAO, ha dedicado el 31 de octubre de cada año a exaltar uno de los alimentos más importantes y que consumimos en el mundo, el arroz. Algunos entienden que existen más de 10.000 variedades de arroz, cada una con sus propias características. Por tal razón, nosotros nos encontramos, que es lo que podemos ver entre una y otra cosa, con tipos de arroz según su forma, si es largo, si es corto, medio, arroces que son aromáticos, arroces que tienen la característica de ser glutinoso, arroz pimentado, el arroz integral. Hay quienes han señalado como el arroz más caro del mundo el llamado Hesawi, que es una variedad originaria de Arabia Saudí y considerada la más cara del mundo debido a varios factores que tienen que ver con su cultivo, las zonas donde lo hacen. Pero el arroz blanco es el más conocido y consumido globalmente. Pero el arroz integral le gana popularidad por sus beneficios nutricionales. El arroz se encuentra entre los cereales más consumidos en el mundo. Es, ¿por qué no decirlo?, en sentido general, muy económico y muy versátil, pues se encuentra entre los alimentos con los cuales se puede combinar una variedad de alimentos. Así que el arroz es un alimento fundamental en la dieta de miles de millones de personas en todo el mundo. Debemos tomar en cuenta que cuando se reducen los granos o carbohidratos, usted debe hacer la elección de aprender cómo consumir la cantidad correcta y así pueda eliminar una gran fuente de calorías
y de energía para el cuerpo que la necesitamos. A pesar de todas las variedades que podamos encontrar nosotros en el arroz, nos vamos a concentrar en este tema, a llamar su atención entre el arroz refinado o blanco, como le llamamos, y el arroz integral. Las verdaderas diferencias se encuentran en sus características nutricionales, siendo algunas de ellas como la siguiente. En el caso de el arroz integral, nosotros tenemos el aporte de fibra, que es la gran diferencia más importante entre estos alimentos del arroz blanco y el arroz integral, puesto que el arroz integral puede proporcionar alrededor de 3 gramos de fibra por cada 100 gramos y el arroz blanco apenas lo que ofrece son 0.3 gramos de fibra por cada 100 gramos. La fibra es fundamental para la función intestinal y metabólica. Es una buena herramienta para la pérdida de peso, ya que a mayor cantidad de fibra, usted tiene una mayor sensación de saciedad, por lo cual estaría comiendo menos cantidad de alimentos en beneficio de cuidar ese aumento de su peso corporal. Voy a señalar aquí el arroz blanco o refinado, que es más fácil de digerir, sí, en parte porque contiene menos fibras, lo que puede ser beneficioso para algunas personas, como aquellas que tengan el síndrome del intestino irritable o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, que debe vigilar la cantidad de fibra que ingieren durante los brotes de este trastorno intestinal que algunos padecen. Desde ese punto de vista, el arroz blanco le facilita una mejor situación. Ahora bien, por otro lado, desde el punto de vista nutricional, el arroz integral es más adecuado para una dieta sana porque contiene más nutrientes por el aporte que hace de minerales, vitaminas, antioxidantes del arroz, que es mucho mayor, sobre todo de selenio y magnesio. Además, tiene un buen aporte de vitamina B, que favorece al proceso de la digestión. También hay algo importante a tomar en cuenta con el arroz integral. Es lo que conocemos como el índice glucémico. ¿Qué implica esto? Esto implica que el arroz integral se digiere más lentamente que el arroz blanco o refinado, debido a su menor índice glucémico, y así mantiene los niveles de glicemia e insulina. Cuando hablamos de lo que están oyendo ustedes el término de índice glucémico, estamos hablando de la velocidad con la que un alimento que contiene carbohidrato aumenta la glucemia, es decir, la cantidad de azúcar en la sangre una vez que es absorbido a nivel intestinal. El arroz integral no está sometido, por otro lado, a ningún tipo de refinamiento o proceso químico. Por ello, su color, usted lo nota que es más oscuro, debido a que sigue manteniendo la capa de salvado de grano original que tiene el grano. En este mundo industrializado, puedo decir, una paradoja. El ver que ciertos paquetes de alimentos, y uno de ellos puede ser el del arroz, de cómo se especifica el añadido para enriquecer con vitaminas y minerales a productos que la industria misma les quitó dichos nutrientes por haberlos sometido
a un refinamiento. Y por lo tanto, entonces es una paradoja de que tengan ahora lo que le quitaron, que añadírselo, y especificarlo en sus empaques de que tienen un producto con un poco más o añadido de nutrientes o minerales. Mis queridos amigos y hermanos, puede ser que lo que nos hemos acostumbrado a usar el arroz blanco, necesitamos tomar tiempo para acostumbrarnos al uso de un arroz integral. Eso puede ser una real situación para muchos, pero es una muy buena opción. Inténtelo, casarnos con la señorita del arroz integral. Como un dato último en esta breve consideración sobre el arroz blanco o refinado, les informo que según un estudio de la Universidad de Harvard, especialmente en la Escuela de Salud Pública de esa universidad, el alto consumo de arroz blanco aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista médica británica y dicen que gracias a 4 pruebas realizadas en países asiáticos y occidentales, se reveló que la ingesta regular de una porción de 158 gramos de arroz aumenta el riesgo en un 10% de padecer dicha enfermedad cuando ese arroz es refinado. Vuelvo a reiterar que el arroz blanco es un carbohidrato, por lo que rápidamente se transforma en azúcares, en un proceso que ya identificamos un poquito atrás cuando dijimos acerca del índice glucémico. Me parece en este momento, y creo que es prudente, que tenga que señalar que estos estudios de investigación no deberían llevarnos a considerar una drástica conducta, pero sí el que usted y yo consideremos el mensaje de una recomendación de un consumo moderado de este tipo de alimento como es el arroz blanco o refinado. Y al mismo tiempo, que eso nos pueda motivar para los que no tenemos un hábito de usar el arroz integral, intentemos tener un nuevo hábito en la formalidad de alimentarnos con un arroz integral. Así que voy a reiterar la invitación por medio de esa canción infantil, no para que te cases con el arroz con leche, sino para que te cases con un arroz integral, cantándolo en la versión integral de esa canción infantil que diría entonces así: arroz que compré lo quiero cocinar, poniendo en la olla arroz integral que sepa bien y pueda cambiar un nuevo hábito al cocinar. Con este sí, con este no, con este arrocito me quedo yo. Bueno, espero haberlos entusiasmado en poder intentar esta nueva manera de poder manejar el arroz que consumimos. Concluyo esta primera parte de orientación para la salud, enfatizando que en este mundo con tantas necesidades, en algunos lugares, en ese desierto de la necesidad y el hambre, el arroz, de cualquier forma que sea,
Aún siendo un arroz blanco, podría ser una bendición para aquel que esté muriendo de hambre y no tiene otra alternativa. Pero si usted tiene el privilegio de poder adquirir un tipo de arroz mucho más nutritivo, te invito a llegar al oasis del arroz integral para fortalecer un poco más tu salud alimentaria. Oigo tu voz, Jesús, en el desierto. Atento estoy a lo que quieres decir, y a esa voz corresponder con gran amor a ti. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto. La respuesta a mi necesidad, y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz. En mis noches oscuras, en desierto al andar, guíame con tu voz como faro de luz. En tu palabra, oh Dios, la arena pisaré. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto. La respuesta a mi necesidad, y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz. Tu palabra es agua que a mi alma de saciar, y la voz en el desierto nunca dejes de clamar. En mis noches más oscuras en desierto, Jesús ha de brillar. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto. La respuesta a mi necesidad, y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz, oasis de paz. Mi voz en el desierto presenta la sección espiritual del programa con la reflexión del pastor Wilfredo Ruiz Méndez. Y ahora, mis queridos y muy estimados hermanos y amigos que comparten con nosotros esta programación de Mi voz en el desierto, vamos a reflexionar acerca del tema espiritual de este momento. Y es: ¿cuándo se terminará la violencia física y emocional? En el mundo en que vivimos, solo basta mirar cualquier medio de comunicación para darnos cuenta de la gran tragedia de la violencia física y emocional en lo que la gente está viviendo. No importa cuántas leyes los países tengan para combatir la violencia, estas leyes no pueden eliminar esta condición en la que vive la humanidad. Posiblemente
logran reducir, controlar un poco, pero nunca pueden eliminarla. Es hasta posible que en algunos países puedan hasta bajar las estadísticas de la criminalidad, pero lejos están de poder eliminar esta desgracia de la violencia que asedia a la sociedad en que vivimos. Y es que la violencia física y emocional, se puede decir, es inherente al estado de pecaminosidad en la que vive el mundo. Así tenemos que ubicarnos, porque esta violencia física y emocional, uno puede hasta identificarla en las Sagradas Escrituras, dejándonos ella un registro, por lo menos por decirlo así, y creo que es así, de el primer acto violento, y hasta vale la pena destacar ese primer acto de violencia intrafamiliar. El libro de Génesis, en el capítulo 4, el verso 8, dice que, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Al contemplar los altos índices que existen en ciertos países de la violencia intrafamiliar, ver cuántas mujeres caen víctimas de la agresión de quien es o fue su marido, el cuadro es bastante desalentador. Y es uno de esa pregunta que uno tendría que hacerse. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Este tipo de violencia intrafamiliar puede manifestarse de varias formas. Y no solamente mediante agresiones físicas, pues los abusos psicológicos, emocionales y sexuales también hacen parte de la violencia intrafamiliar. Yo no tengo que enumerar una serie de tragedias ocurridas en los tiempos pasados como en el presente, para que usted lo recuerde, pues hay hechos de la violencia intrafamiliar tan recientes en nuestro medio que le permite a usted saber de qué yo estoy hablando. Si nos trasladamos a los tiempos antes del diluvio, encontramos que la violencia tiene una continuidad después del trágico conflicto que Caín tuvo con su hermano. Génesis, en el capítulo 6, nos da esa información. Dice el versículo 11 hasta el 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo la destruiré con la tierra. Cabe la posibilidad de que después de unos 120 años pasados en lo que fue la construcción del arca y la predicación de Noé como mensajero de justicia, se preguntara, pienso yo, Noé, alguna vez en el transcurso de ese tiempo, ¿hasta cuándo, Señor? Lo cierto es que con pregunta o no de parte de Noé, llegó el tiempo cuando Dios determinó poner fin a la violencia de la época. Tiempo después, que se volviera a restablecer la condición de la naturaleza con la nueva repoblación de los descendientes de Noé
y la rehabilitación de la vegetación, las aves y los animales, nos encontramos que la violencia no desapareció. Pues los descendientes de Noé, como pecadores al fin, siguieron desarrollando una vida con sus actos de pecado. Para la época del ministerio de Jesús, quien también tuvo que padecer los actos de violencia de quienes le adversaban, tuvo que señalar la situación conflictiva de lo que fue el tiempo de Noé como un ambiente que también persistirían hasta el fin. Mateo 24 registra esta declaración del Maestro cuando dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Así que el Señor reconoce, entre otras cosas, la condición de violencia que vivía el mundo antediluviano y que sería la misma condición actual en la que tú y yo estamos viviendo, y todo eso lo que hace es confirmar el pronto regreso de Cristo. No hay país en el mundo, ni gobierno alguno, sin importar su ideología política. No hay ley humana alguna, ni siquiera judicial, que pueda eliminar la violencia de cualquier naturaleza que sea, ya sea física o emocional. Y ahora, ¿deberíamos nosotros, ante una situación de violencia que nos alcanza en el mundo de hoy, extraer una respuesta aleccionadora si también nosotros nos preguntáramos: ¿hasta cuándo, Señor? Una de esas cosas que debemos tomar en cuenta es el interés de Dios de que el pecador se arrepienta, aunque le toque vivir en el desierto de la violencia. Ezequiel, como profeta, en el libro, en el capítulo 33, verso 11, registra: «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?». Noten que el pueblo había, diríamos, procurado justificar su pecado, afirmando que estaban sufriendo el castigo, no de sus propios pecados, sino de los pecados de sus padres. De esa forma repetían ellos un refrán de la época que Ezequiel 18:2 registra diciendo: «¿Qué pensáis vosotros, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera?» Oh, qué interesante. El pueblo había pasado por la dolorosa experiencia del cautiverio, pero lo evidencia es que Dios no quiere que mueran. Desea que todos sean arrepentidos, que vivan. Por eso el propósito de Dios al permitir el castigo del cautiverio es lograr lo que de otra manera no se podía lograr, y es que tuviera el efecto saludable del arrepentimiento. Durante el ministerio profético de Isaías, aparece un nuevo, diríamos, escenario, una nueva inquietud del profeta que lo hace hacer una pregunta. Si nos trasladamos al libro de Isaías en el capítulo 6, el verso 11, dice: «Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor?
Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. La descripción aquí de Isaías tiene que ver con el pueblo de Dios en el pasado, que había mantenido un comportamiento espiritual inapropiado. Dios no se deleita con la muerte de los impíos, y mucho menos con los que puedan formar parte de su pueblo escogido. Dios hace todo lo posible para apartarnos de los malos caminos, a fin de que podamos vivir y no morir. Ante el estado de violencia que el pueblo de Dios sufría en ese entonces, el profeta le parece que lo que le espera a su pueblo es seguir en esa calamidad. Y es para el profeta una gran dificultad en creer que esa tragedia de violencia pudiera seguir prevaleciendo. Y ahora surge desesperadamente la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta de Isaías no se quedó sin respuesta. Lo único es que la triste respuesta que Isaías recibió de parte de Dios fue que la situación prevalecería hasta que Judá se hubiera destruido a sí misma. No había esperanza de arrepentimiento, ni tampoco de supervivencia. Pero dentro de esa tragedia de violencia se salvaría un remanente. Y por amor de ese grupo fiel, Isaías tenía que proclamar su mensaje de salvación. Pero la nación como conjunto va a rehusar, a apartarse de sus malos caminos, y a la larga ese rechazo provocaría su ruina total. Sin embargo, Dios revela al profeta que a pesar del final trágico que le ocurre a su pueblo descarriado, hay un remanente que ha de mantener y continuar con su fidelidad a Dios. Y el versículo 13 del capítulo 6 de Isaías, noten lo que dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¡Qué buena noticia! Aquí se describe la desolación de Judá a causa del cautiverio babilónico. Aunque la tierra quedara totalmente desolada, esto no significaría el fin de Israel como nación, lo que indica que en medio de esta tragedia quedaba el tronco que podría volver a florecer. Al trasladarnos a los tiempos actuales y notar los hechos violentos que tenemos en las familias, hechos que le han costado la vida a muchos familiares, al contemplar que todavía hay una violencia verbal entre la gente con la que se hiere emocionalmente a muchos corazones, al saber de cuántas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y hasta ancianas han sido objeto de una violencia sexual violenta, al saber de cómo hay personas que sus derechos ciudadanos son violentados también. Y por qué no hasta incluir lo que en muchas ocasiones he sentido la gran tristeza de ver cómo seres humanos tienen una violencia brutal hacia las criaturas que Dios hizo en la representación de ciertos animales
que sufren por el maltrato de personas que parecen ser más animales que los animales que maltratan. La lista pudiera ser muy larga, pero con lo ya citado, la pregunta pudiera también ser en este momento: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos sufriendo estas situaciones, estas calamidades, esta violencia física y emocional que tenemos en este mundo? Miren, si preguntara, ¿quisiera usted que esta violencia termine? Estoy seguro que su respuesta sería sí. Pero nuestro tema gira en torno a la pregunta de cuándo se terminará la violencia física y emocional. Ya que no hay manera de que esta situación tenga alguna solución en las manos humanas, en estas manos humanas no hay solución, entonces la única respuesta es que solo tiene solución en las manos de Dios. Cuando nosotros contemplamos la carta de segunda de Pedro en el capítulo 3, noten aquí este cuadro interesante. A partir del versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Qué interesante. El versículo 12 de este pasaje me da la clave para que termine la violencia física y emocional en este mundo. No para que se controle, sino para que se termine definitivamente. La clave consiste en el regreso glorioso de la segunda venida de Cristo Jesús. Lo que podemos visualizar en estos pasajes es que la terminación de la violencia no está en las manos de los hombres, pues solo Dios puede terminar con esta situación. Y nosotros nos queda, en medio de este desierto de violencia, asumir el rol que nos corresponde, el cual es, según encuentro en estos pasajes bíblicos, número 1, nuestra preparación espiritual para el encuentro con Jesús. Y número 2, elevar la voz en el desierto de este mundo para proclamar el evangelio que, una vez predicado, concluya con este ciclo y aparezca por fin la respuesta de ese hasta cuándo, que es el oasis de la segunda venida de Cristo. Oremos. Señor y Padre, una vez más, gracias a tu palabra, que nos permite encontrar en ella la respuesta que necesitamos en nuestros momentos de dificultad. Que ella sirva de ánimo para que a través de tu Espíritu podamos entrar no solamente en la preparación de nuestra vida espiritual, sino también en la preparación para proclamar también las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El programa Mi Voz en el Desierto se despide hasta la próxima entrega, diciéndote: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.